Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por uniros a este webinar que hoy va a tratar sobre la aplicación de las protecciones de distancia en las líneas de media tensión, en los comúnmente llamados feeders. Me llamo Óscar Pereira y trabajo en el departamento comercial de ZIV. Bueno, lo primero, por ubicar este evento de hoy, deciros que, bueno, pues esto pues forma parte, es una acción más del plan formativo que hemos diseñado en ZIV para este año 2025. Así que a lo largo del año haremos webinars gratuitos como este y también llevamos a cabo pues ya cursos presenciales que son de pago y que los hacemos en Barcelona y en Bilbao, que lo ubicamos como, lo llamamos como ZIV University. Entonces, bueno, sí que cualquier información que queráis saber, próximos webinars o programación y de lo que tenemos pensado hacer presencial en Bilbao o Barcelona, lo podéis ver en nuestra web, en zivautomation.com. Ahí tendréis todo el detalle de la oferta que ponemos en este 2025. Bueno, deciros eso, que la jornada de hoy, este webinar, pues va a durar 30 minutos, en los cuales la verdad es que vamos a tratar de ceñirnos escrupulosamente a ellos, de los cuales los primeros 20, bueno, pues vamos a llevar a cabo la exposición del tema, lo que os decía de las protecciones de distancia, y los últimos 10 minutos, pues los dedicamos, pues eso, oye, pues para debate, para preguntas que os hayan podido surgir o aclaraciones, pues ahí en los últimos 10 minutos abrimos el debate. Una recomendación, si os parece. Yo creo que es interesante que ahora busquéis el botón display en la parte inferior de la pantalla y le pinchéis en la opción full screen. Eso os va a permitir ver mejor, sobre todo las diapositivas, que va a venir algún esquema fasorial y todo eso, lo vais a ver mejor. Y cualquier duda, pues la podéis ya ir escribiendo en el chat y luego yo pues ya, en fin. Así que, bueno, me queda solamente quien va a hacer hoy la exposición, es mi colega Alberto Castañón, que es un ingeniero de aplicación, que está en el Departamento de Ingeniería de ZIV y además, muy concretamente, pues es experto en protecciones de distancia. Así que, bueno, Alberto, imagino que estás por ahí, así que te cedo el testigo. Adelante. Hola, Óscar, muchas gracias. Sí, vale, me oyes bien, ¿no? Perfectamente se te oye. Perfecto. Pues muchas gracias por la introducción. Gracias a todos por unirse a este webinar. Voy a compartir la presentación y vamos al tema. Como Óscar bien decía, el tema de hoy es la aplicación de protección de distancia en líneas de media tensión, o sea, líneas de distribución. Con lo cual, normalmente es una protección que no estamos acostumbrados a usar en media tensión, pero en este caso vamos a ver su uso y el por qué nos conviene usarla. Entonces, vamos a ver primero las dificultades de aplicar la sobreintensidad, las protecciones sobreintensidad a líneas distribuidas malladas, que son las que estamos viendo cada vez con más frecuencia. Después, la aplicación de distancia en lugar de la sobrecorriente. El modelo de la línea en el cual nosotros hemos simulado casos y las conclusiones que obtuvimos en nuestro estudio. A manera de introducción, pues bueno, tenemos que las redes malladas son cada vez más comunes dentro de la media tensión para mejorar la calidad y la disponibilidad de la energía, además de que tener generación distribuida pues es más eficiente y nos permite que consumidores se vuelvan también generadores de su propia energía, lo que evita tener que transportar tanta energía a lo largo de la red, en este caso la de distribución. Pero este mallado de las redes trae problemas a la hora de aplicar protecciones de sobreintensidad para estas líneas de distribución, los cuales son principalmente flujos de potencia bidireccionales, ya que estas redes, al ser malladas, ya no son radiales a como eran normalmente a las que estábamos acostumbrados, en las cuales una fuente proveía de energía a todos los consumidores. En este caso, como puede haber fuentes de generación en el lado de los consumidores, pues se crean flujos bidireccionales, los cuales, pues bueno, con los cuales tenemos que convivir.
variaciones también en la potencia de cortocircuito al tener esta generación distribuida a lo largo de la red. Y también se dan efectos de blinding o cegamento debido al infeed o al outfeed, bueno, más bien debido al infeed que tengamos de las generaciones distribuidas. En este caso, en la diapositiva vemos DG, Distributed Generation, lo que significa que es una red, una fuente de generación distribuida. Tenemos aquí el ejemplo en las imágenes de lo que es el blinding dado por el infeed de una generación distribuida, para lo cual tenemos la fuente 1, que es la principal, pero en caso de una falta en donde se muestra en la imagen, estaría la generación distribuida también aportando la intensidad número 2, por lo cual la intensidad B sería la IA más la I2, y con esto es mayor a la IA, con lo cual un relé ubicado leyendo la tensión y la intensidad que esté en la ubicación RA, pues va a haber más intensidad de la que normalmente estaríamos acostumbrados a que viera. Y por el otro lado, el blinding también se puede dar con infeed remoto, en el cual una falta en donde se muestra en la figura de la derecha, la cual se alimenta con la intensidad IB, pasa a alimentarse también no solo con la intensidad IA, sino la IA más la I2, con lo cual la intensidad que están viendo los relés no es la misma, no es solamente la que viene de una u otra fuente, sino una suma. Esto crea problemas a la hora de nosotros tarar nuestras protecciones de sobreintensidad. Encima de estos efectos de blinding por infeed, remoto o local, dependiendo de dónde esté la falta, también pasa que si los generadores distribuidos son de fuentes renovables, RES, le llamamos aquí, que es Renewable Energy Sources, pues estas pasan a tener un muy bajo aporte de intensidad de falta, puesto que están intervenidos por electrónica de potencia, y bueno, la electrónica de potencia tiene su límite térmico, el cual se tiene que respetar, y la respuesta no es igual a los generadores síncronos a los que estábamos acostumbrados. ¿Vale? Entonces, dado esas dificultades que dan estas nuevas tipologías de redes, pues nosotros proponemos la distancia como una alternativa a la sobreintensidad. La ventaja principal siendo que es independiente de la potencia de cortocircuito, puesto que solo se basa en las características físicas de la línea que tiene que proteger, y las desventajas son que si tenemos un tap o una toma dentro de la línea, pues esto genera efectos de infeed y outfeed como los que estábamos viendo. La aplicación, tenemos dos aplicaciones diferentes para proteger redes de distribución. Voy a mostrar en la siguiente imagen, a la cual tenemos aquí una línea de media tensión que distribuye a través de transformadores a cargas o generadores que podrían ser de baja tensión. Con esa imagen en mente, pues tenemos la aplicación en que la zona 1 y la zona 1 cubre hasta el 80% y la zona 2 hasta el 120% de la impedancia de la línea, respectivamente, que es lo más clásico. En este caso, no hay coordinación con las faltas en los taps en el lado de media tensión, para lo cual hay que habilitar un recierre rápido. Y la aplicación sería con la zona 1 alcanzando hasta el primer tap y la zona 2 alcanzando hasta el segundo tap. Y con esto, pues para tener coordinación con los laterales, las protecciones de los laterales. Entonces, si tomamos aquí este modelo de línea que ya mostraba antes, nosotros consideramos estos 4 casos que pueden ser los probables para estudiar el efecto de la distancia. El primero es una falta en el lado de baja tensión de los transformadores de media a baja tensión, es decir, de cualquiera de estos 3 transformadores en el lado de baja tensión, es decir, la F1. El segundo caso es un inrush de los transformadores, de cualquier arranque de estos transformadores. La F2 es una falta externa, hacia atrás, fuera de la línea, hacia atrás del relé que esté cubriendo por delante del breaker 2. Y la F3, que es una falta interna. Entonces, veamos en el modelo cómo se comportó respecto a simulación. Estos son los datos, más concretamente, aquí se puede ver la imagen del modelo en el cual tenemos una línea protegida, la cual, para hacerlo más realista,
hemos creado 3 secciones diferentes en las que 2 son cables subterráneos y una es una línea aérea, y en la cual tiene transformadores que bajan a media tensión. Y veremos el comportamiento de los relevadores que están cubriendo, protegiendo esta línea. Estas son las características físicas, pero bueno, más que las características físicas es importante ver el comportamiento ya después en la simulación. Entonces, para el primer caso que se puede dar, que es una falla en la zona de baja tensión, en este caso simulando en el software nuestro modelo de RTDS, que no he mencionado, que es, son simulaciones en tiempo real, lo cual nos permite ver el comportamiento de los relevadores en tiempo real ante una simulación de diferentes estados de la red y de diferentes faltas. Vemos que para el primer caso, en una falta en la baja tensión, en el lado de baja tensión, la impedancia de la línea va a estar muy lejos de la zona, en este caso la zona cuadrilateral de la distancia, puesto que si hacemos los cálculos, la impedancia mínima del trafo es mucho mayor que la impedancia de la zona 2, con lo cual no hay problema de sobrealcanzar esa falta. El siguiente caso es un inrush de los transformadores, de cualquiera de estos transformadores, en el cual también en la simulación podemos ver que la impedancia se ubica muy lejos de la zona en la que dispararía el relé. Y además, para tener mayor seguridad, se puede activar el bloqueo por armónicos, puesto que el contenido de segundo armónico al arrancar un transformador es considerable. Aquí lo vemos, el contenido de segundo armónico es bastante, o sea, es notorio, y eso nos permite diferenciar un inrush en caso de que queramos aplicar mayor seguridad. El segundo caso son faltas internas, como F3, y externas, como F2. Aquí es donde vemos el efecto del infeed, del que platicábamos antes, que también afecta a las sobreintensidades. Y aquí, como vemos, ante una falta externa, una falta aquí, la intensidad de falta, que es con la cual tenemos que compararnos al buscar una intensidad con la cual operar la distancia, debe ser lo más parecido o el ángulo debe ser lo más parecido a esta intensidad, pero en este caso lo que ve el relé, el relé que está aplicando la protección de distancia aquí es esta tensión y esta intensidad, pero esta I1 no es igual a esta IF, puesto que la E2, la fuente 2, está aportando la I2 y IF es igual a I1 entre I1 más I2, por lo cual si hacemos los cálculos con el loop de tensión, tomando en cuenta las impedancias, pues encontramos que podemos compensar ese infeed por este factor I2 entre I1, el cual, tomándolo como impedancias, pues es equivalente a una sumatoria de la impedancia de fuente local más la de la línea entre la impedancia de fuente remota. Estos son magnitudes que conocemos y con las cuales lo que podemos hacer es programar un alcance de la distancia para un escenario en el que este breaker está cerrado y en el que esta fuente está aportando, y un escenario en el cual está abierto y entonces no hay aporte de la distribución, de la generación distribuida, y tenemos la zona normal de distancia, el alcance normal de la distancia. Entonces, lo que necesitamos para poder ajustar dinámicamente este factor de compensación, pues es saber el estado de este interruptor. Y el estado de este interruptor, que puede estar muy lejos de la ubicación de los relés, lo que proponemos es a través de una comunicación celular de 4G o de 5G. Ya una vez teniendo el estado de este interruptor, pues lo que comentaba, que se puede hacer un cambio de grupo de settings, incrementando o disminuyendo el alcance de la zona, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve esto en simulación? Pues aquí vemos el alcance de zona 2 sin la compensación del infeed, en el cual para una falta al 100% de la línea subalcanza y no la logra ver. Esto es lo que nos pasaría si no aplicamos la compensación. Aplicando la compensación por infeed en zona 2, entonces
la línea de reactancia se mueve hacia arriba, digamos, en el primer cuadrante, en dirección del ángulo de la línea, y entonces alcanzamos a ver la ubicación de la impedancia frente a esa falta. Con lo cual, comprobamos que, bueno, es necesario hacer esta compensación. Y lo que proponemos, pues, es eso, comunicación 5G. La comunicación de 5G sería a través del uso de un device de teleprotección conectado a un módem de 5G. Y bueno, actualmente se cuenta con unos tiempos de alrededor de 15 a 17 milisegundos de transmisión, con un jitter de alrededor de 5 milisegundos. Y lo que se propone es un mecanismo en el cual un evento es el que desencadena el envío de la señal ante cualquier cambio de estado del interruptor que nos importa. Entonces, no se está comunicando constantemente, sino solo en el cambio de un evento para que el relé que recibe la señal pueda ajustar su zona de distancia. ¿Qué conclusiones obtenemos de este estudio y de esta aplicación? Pues bueno, que las protecciones de sobreintensidad son difíciles de aplicar en una red de distribución mallada, como las que cada vez vamos a enfrentarnos más en el escenario actual. Que además la protección de distancia ofrece una mayor selectividad por sus características intrínsecas, nos ofrece una mayor selectividad y es una buena alternativa, puesto que es una protección local que necesita solo las mediciones locales en el relé, y la comunicación es necesaria solo para el estado de uno o algún otro interruptor. Después, que la protección de distancia ofrece seguridad ante faltas en el lado de baja tensión por la alta impedancia de los transformadores, que es mucho más grande por lo general que la impedancia de línea. También que durante el inrush de un transformador, la protección de distancia es bastante segura, pero se puede aplicar un bloqueo por armónicos para mejorar esta seguridad. Y además que la distancia está afectada por el infeed de las fuentes distribuidas, para lo cual ya comentábamos antes en los esquemas, pero que ese infeed puede ser compensado aplicando la compensación del factor que veíamos que toma en cuenta las impedancias de fuente local, remota y la de línea, adaptando el alcance de las zonas 1 y 2 basado en el estatus de los breakers que estén involucrados. Y para esto, bueno, lo que proponemos es comunicación 5G. Y esas son las conclusiones. Muchas gracias por el interés en la presentación, y pasamos al tiempo de las preguntas, si es que hay alguna. Alberto, muchas gracias. Interesante, y un 80% he logrado seguirte. Me ha quedado alguna laguna, pero bueno, tendremos ocasión de aprender más de esto. Pues mira, mientras tanto, me han llegado dos preguntas. Te voy a hacer la primera, que nos la hace un colega, además desde Chile, y te pregunta, Alberto, ¿es aplicable este tipo de protección cuando en los conductores aéreos existe lo que él llama conicidad, que quiere decir que tienen distintos calibres los conductores aéreos? ¿Es aplicable este tipo de protección? ¿Tienes conocimiento de esta circunstancia? La verdad, a mí en lo personal no me ha tocado analizar una situación que tenga este fenómeno. Normalmente, pues, clásicamente tomamos los conductores aéreos como que tienen una impedancia, la misma impedancia, digamos, a lo largo de toda la línea, o segmentos diferentes. Habría que, yo creo, que tomar el caso más específico y analizarlo en detalle. Es decir, no creo que sea un problema tanto por las redes malladas, sino sería un problema para cualquier protección de distancia, independientemente de la topología de red, me parece. Pero habría que tomar los casos individuales y estudiar qué tanto efecto tiene, o sea, qué tanto cambia. Que no sea constante el cambio de la impedancia. Yo supongo que se puede hacer algo, pero habría que verlo caso por caso. Gracias por la pregunta. Sí.
imagino que sería, o sea, sería cuestión al final en el simulador. Perdonad, que creo que he perdido la conexión. Sería cuestión de hacer las pruebas en el simulador RTDS, ¿no? Simulando esta circunstancia de conductores con distintos valores de impedancia. Sí, afortunadamente con el simulador de NRTS que tenemos, bueno, los simuladores que tenemos nos permiten generar cualquier escenario de red y con esto probar el comportamiento de los relés, modificar los algoritmos, y es lo que nos permite siempre estar mejorando los algoritmos ante cualquier situación de red que se pueda dar y que podamos analizar incluso casos reales de generación tanto distribuida como de generación renovable que podemos simular y ver cómo le damos mejor solución. Ok, de acuerdo. Paso a otra pregunta, también desde Chile y además de un tocayo mío. Óscar nos pregunta, a ver, para esta aplicación que nos has contado, ¿cómo se deberían considerar los factores de compensación homopolares de la función de distancia cuando se tienen ramales? Pero lo repito, ¿cómo debiéramos de considerar los factores de compensación homopolares de esta función de distancia cuando hay, pues eso, cuando tenemos ramales? Y si tenemos alguna experiencia en esto, Alberto. Sí, supongo que se refiere al famoso, digamos, ajuste de K0 con el cual compensamos el efecto de la Tierra, o no sé si refiere a la compensación por acoplamiento capacitivo de la homopolar. Vale, creo que nos lo va a confirmar, ¿eh? Sí, efectivamente, es el factor para faltas residuales. Sí, para faltas residuales, digamos, el K0 con el que el K0, compensamos. Sí. Ajá. El caso cero. Sí. No tengo en realidad alguna experiencia en el que la existencia de los ramales nos haya provocado problemas o sea, es decir, que el cálculo de K0 no coincida, o si no coincida con lo que estamos viendo nosotros en la simulación, o casos reales en los que no coincida con lo que el relé, con la forma en la que el relé tendría que operar, porque en realidad el K0 que se generó durante los estudios de cortocircuito no coincidan con lo que en realidad tiene la red a causa de estos ramales, la verdad. Pero yo creo que es bastante interesante, o sea, sería bueno, igual que en el caso anterior, ver específicamente qué casos se han dado. Si quien haya hecho esta pregunta, por ejemplo, tiene algún caso en el que lo haya visto en especial, pues bueno, siempre podemos verlo en específico y ver qué efecto tiene y cómo lo podemos compensar. Ok, pues Óscar, ahí tienes el ofrecimiento de Alberto. Si tienes algún caso concreto o una situación que que tengas delante esto, pues comparte con nosotros. Bueno, ya offline, fuera de este foro de hoy, contacta con nosotros y Alberto o su equipo pues lo analizan, ¿no? Y te dicen a ver qué implicaciones puede salir de todo eso. Al final, para nosotros siempre también nos beneficia estar recibiendo casos, digamos, pues de lo que hay afuera en campo para poder seguir desarrollando. Sí, correcto. Muy bien, vamos a esperar un poquito que está Óscar escribiendo algo. Todavía tenemos 5 minutos para seguir debatiendo. Mientras tanto, aprovecho para deciros al resto que voy a copiar también en el chat en un ratillo un link que os va a llevar a la plataforma donde publicamos todos los webinars. Entonces, pues eso, por ejemplo, os digo que en mayo vamos a hacer uno sobre protecciones diferenciales de barras. También los hacemos el tercer y cuarto jueves de los meses. Entonces, en mayo habrá protecciones diferenciales de barras. Creo que a lo mejor ya está subido en el portal. Si no, lo estará en breve. Yo os voy a dejar ahora aquí el link para que podáis chequear también qué alternativas de webinars tenemos, cuál es nuestra oferta y si alguno más os interesa, pues para que repitáis la experiencia como lo que estamos llevando a cabo hoy con las protecciones de distancia.
Vale, pues mira, aquí es que, claro, a veces estas preguntas, Alberto nos concreta, Óscar dice, lo consultaba debido a que el famoso, el K0 que estamos hablando, generalmente lo calculan por definición de Z1 y lo mantienen para las zonas 2 y 3. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿no? Parece ser que en teoría, pues eso, lo calculamos para Z1 y luego pues lo usamos en la zona 2 y 3. Bien, la pregunta es, ¿recomendamos como fabricante que los factores K0 sean distintos en las zonas 2 y 3 en función de la impedancia de los ramales? Ya. Sí, de hecho, en los relés de ZV el factor K0 se puede ajustar diferente por cada una de las zonas que se quieran habilitar, que son hasta 8 zonas, y cada zona puede trabajar con un K0 diferente. Entonces, sí, esa facilidad es precisamente para eso, para que si el K0 es diferente, viendo más allá, digamos, de la línea o donde ya tengas los ramales, o como estés usando la zona 1 y la zona 2, y el K0 en realidad sí es diferente, pues sí, lo mejor es cambiarlo. Por eso hay esa flexibilidad en los relés. Vale, perfecto. Perfecto, pues yo creo que... Pero bueno, Óscar, sí, nos está escribiendo algo más. Dale, genial, muchas gracias. Gracias a ti, Óscar, por preguntar. Y hacer también más dinámicos estas sesiones. Pues vamos a esperar, que yo creo que alguna pregunta más puede entrar. Mientras tanto, una muy breve, que a lo mejor es una barbaridad, Alberto, pero como casi al final de la presentación has hablado de establecer comunicaciones y tal, quiero decir, no sé, a mí eso me ha llevado a pensar, y líneas, dos extremos de relé, me ha llevado a pensar a las protecciones famosas diferenciales de línea. Entonces, no sé, ¿sería algo de aplicación diferenciales de línea en esto que nos has contado? O bueno, o está fuera de caso. Sí, de hecho, la diferencial de línea, al ser unitaria, pues es bastante más segura que las protecciones que usan solo la información local, digamos. El problema es, claro, el costo de toda la infraestructura que se requiere para poder comunicar dos relés en los extremos y aplicar diferenciales dentro de la línea. Entonces, sí, técnicamente sería incluso una mejor opción, pero bueno, para las redes de distribución que son más extensas y son más complejas, digamos, pues el problema es ese, el costo. En este caso hablamos de comunicación, pero bueno, es solo la comunicación del estado de los interruptores, bueno, del estado, perdón, sí, de los breakers, lo cual, bueno, es más fácil de transmitir y adaptar la línea de reactancia de la distancia, como decíamos, allá poder hacer una diferencial comunicándose por vía inalámbrica, lo cual todavía no creo que se haga. Yo no conozco a alguien que lo haga todavía y me parece que no se hace. Yo creo que está en un futuro, de hecho, pero por ahora no existe la aplicación. Ok, perfecto, Alberto. Vale, otra que nos llega, colega Maximiliano, en este caso desde Argentina, Estamos hoy cruzando el charco a menudo. Vale, nos pregunta, que aquí esta la sé responder yo, pero te dejo que lo hagas tú, que si la protección a utilizar de ZV en este caso sería nuestro modelo ZLF. Sí, correcto. Sí, el ZLF es el modelo de distancia de ZV, de protección de línea, pero que incluye distancia. Es precisamente el que sería adecuado para este tipo de aplicaciones. Ok, es el que has sometido a todo esto que nos has mostrado de los modelos en el simulador en tiempo real, ha sido con un ZLF, ¿correcto? Correcto, sí, sí. Muy bien, perfecto. Vale, pues gracias a ti, Maximiliano, desde luego. Vale, os copio en el chat lo que os decía, el vínculo, la dirección, para que echéis un vistazo a los próximos webinars que están por venir. Los próximos serán en mayo. Falta un minuto para cumplir los 30. Luego, bueno, salvo que alguien quiera lanzar alguna pregunta de último minuto, pues deciros eso, que estamos ya concluyendo, que os agradezco
Os agradecemos todos, Alberto, yo y todo el equipo, un montón. Muchas gracias por haberos conectado, por haber participado en esta sesión de hoy. Y nada más, al finalizar este webinar vais a recibir automáticamente en vuestro correo pues la grabación o, en fin, o la presentación que ha hecho Alberto, también la vais a recibir y os vamos a poner en el chat también incluso un link directo para descargaros el PDF. Pero vamos, que aparte del link que os dejamos ahora en el chat para el PDF, también, digamos, el portal este de los webinars os va a mandar un email automático con la grabación de lo que ha sido la sesión de hoy. Así que, bien, yo creo, dejadme que chequee, que me haya... No tenemos más preguntas, con lo cual, lo dicho, muchas gracias a todos, que paséis un buen día y, bueno, pues será hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.